Plantas flotantes que susurran si te sientas demasiado tiempo. La flora respondía a los estados de ánimo. Hase ya había provocado que una flor carnívora cantara una canción de cuna solo por preocuparse por sus impuestos. Kelari hizo un gesto hacia el centro del espacio donde una esfera de seda flotaba resplandeciente. Gentilmente. Anunció, es el nudo de hilo más cercano. Estás invitado a... Participa en la espiral del entendimiento. Eso suena como un juego de mesa diseñado por filósofos, Hase murmuró. Él sonrió. Es más como terapia, pero con purpurina. Hase se acercó al orbe según las instrucciones, colocando su palma suavemente contra su superficie. Instantáneamente, pequeños arcillos de... La luz le enrolló el brazo, tibia, pero no dolorosa. Su mente se estiró, no como ser separado, más como alejarse de sí mismo, viendo sus pensamientos desde una distancia muy educada. Visiones. Comenzó a arremolinarse dentro del orbe. Vio recuerdos, los suyos y el parpadeo a través de la superficie. La primera vez secuestró su lanzadera de mantenimiento con fines de investigación. El momento en que la ayudó a construir un caja de música de piezas rotas del barco. Las innumerables noches que miraban las estrellas en un cómodo silencio mientras fingían que no, para darse cuenta de que estaban sentados un poco demasiado cerca. Es leer tu pasado compartido, dijo Kelari en voz baja. Cada bond deja una resonancia. El tuyo es vibrante. No estoy seguro de si debería sentirme halagado o preocupado, dijo Hase, no. Mudanza. El orbe pulsó y reveló algo más. La cara, no en él. Presente, pero más joven, más nítido, atrapado en un momento de vulnerabilidad. Ella estaba parada en el mismo jardín años antes, hablando en voz baja con su madre. Él es diferente. Su yo del pasado decía, él no intenta arreglarme. Él solo se queda. Hase parpadeó. Fueron esos ecos de memoria. Dijo Kelari. A veces. El orbe muestra más de lo que pretendemos. Él se aclaró la garganta. Está bien, eso es suficiente. Sentimientos de viaje en el tiempo por un día. El orbe soltó a Hase suavemente, como un jabón. Burbuja, soltando la gravedad. Dio un paso atrás, la mente zumbando con realizaciones a medio formar y tácitas. Palabras. Más tarde esa noche, mientras Kelari se preparaba para una visita del Consejo de Ancianos. Algo que involucraba túnicas, plumas de cristal y una sorprendente cantidad de maquillaje que se duplicaba como armadura diplomática. Él arrastró a Hase hasta la plataforma del techo. Desde allí, la vista era increíble. El cielo sobre el mundo natal de los Telnari era un manto en capas de nubes en órbita. Anillos de gas y plancton bioluminiscente flotando a través de la estratosfera. Era como si alguien hubiera pintado la galaxia, usando un movimiento como pincel. Solía venir aquí cuando era pequeña, dijo, sentada en el borde con las piernas colgando sobre el piso transparente. Intenté señalar a los barcos que pasaban con un espejo una vez. Fui castigado por 3 semanas. Hase se sentó a su lado. ¿Alguna vez pensaste que tu mamá tenía razón en qué? Mi incapacidad para seguir el protocolo. Mi tendencia a acumular raperos interestelares. ¿Sabes a qué me refiero? Ella suspiró. Sí, a veces. Pero a veces pienso que ella ve las cosas solo porque quiere que estén allí, no porque realmente lo estén. ¿Ves algo? Pero veo un amigo que ha pasado por demasiadas rarezas culturales en 48 horas y aún así no ha pedido irse. Me gusta estar confundido. Me hace sentir que estoy aprendiendo. Bien, dijo ella. Porque mañana se vuelve aún más extraño. Hase se volvió. ¿Cómo? Ella sacó un doblado. Probablemente. Pero al menos serás respetado. El día siguiente llegó demasiado rápido. Y la prueba de compatibilidad estuvo a la altura de todas las promesas aterradoras. El laberinto no era una estructura. Era una proyección dentro de la mente, facilitada por una red de cristales antiguos y supervisada por la propia Kari, quien aparentemente trabajó como arquitecta mental. Hase se encontró caminando por interminables pasillos de posibilidades, encontrando versiones de su vida que podrían haber sido. 1. Momento en que estaba de regreso a la Tierra, arreglando drones en una polvorienta bahía de reparación sin estrellas, sin rarezas. Otro. Se encontraba en un futuro en el que había aceptado la cuento Nari Bond, parte de una familia que no se parecía en nada a la que él imaginaba, pero se sentía más como en casa que en cualquier otro lugar que hubiera conocido.
En un momento, se encontró con un ladrón holográfico que dijo: «Estás pensando demasiado de nuevo y te has convertido en una cabra de 3 ojos». Eventualmente, él tropezó en el corazón del laberinto, un espejo que no mostraba su reflejo, sino ladrones. Ella no estaba sonriendo o enojado, solo esperando. «¿Qué quieres?», preguntó el espejo. José se abrió su boca, pero la respuesta llegó sin palabras. Cuando salió, sudoroso, mareado y oliendo débilmente a desesperación cítrica. Kelari lo recibió en la entrada con un gesto de asentimiento. «Elegiste quedarte. Yo no sabía que». Se le permitió irse. Esa noche, Jase se sentó con él bajo las estrellas. Otra vez. Ambos callados, no incómodos, solo llenos. Después de un largo silencio, él preguntó: «¿Estás bien?». Él asintió. «Creo que simplemente caí en una metáfora y no pude. Encuentra la salida». Ella sonrió. «Sí, eso es más o menos lo que es el amor». No podía oír. Arthur había aprendido a no tomarse esto como algo personal. Él en Biology fue extraño. Aparentemente, una de sus orejas captaba ondas de luz mientras que la otra interpretaba ondas gravitacionales. Irregularidades. No estaba seguro de qué tenía que decir sobre su estado de ánimo actual, pero a juzgar por la velocidad a la que ella estaba escribiendo, no estaba relajada. Arthur pinchó un sintetizador de alimentos que ofreció gel de proteína sorpresa o batido de arrepentimiento. «La sorpresa. Se refiere a la proteína o las consecuencias», murmuró. «La sorpresa es que técnicamente es comestible», sonó la voz del barco. Sonaba como si hubiera sido programado por un estudiante de teatro engreído. «Genial, un barco con sarcasmo culinario. Puedes hacer tostadas. Solo si quieres hablar de tú. Problemas parentals no resueltos mientras arde». Arthur hizo un ruido a medio camino entre un suspiro y un gemido y seleccioné el batido de arrepentimiento. Salió morado y vibrando ligeramente. Beyla se dio la vuelta y lo miró como si tratara de evaluar si era de la misma especie. ¿Tienes idea de lo que está pasando? Arthur bebió el batido, hizo una mueca y dijo: «Creo que esto podría estar hecho de baterías viejas y dolor. Además, no. Estoy completamente perdido». Ella exhaló. «No del todo». Un suspiro, no del todo un suspiro, un sonido con forma de veredicto. Hay una señal. Anidado en su ADN, una secuencia que funciona como un candado y un faro. Eso fue colocado allí mucho antes de su nacimiento, posiblemente antes de que su especie desarrollara la rueda. Arthur dejó el batido. Estaba empezando a desarrollar ojos. Entonces, ¿yo qué? ¿Una llave andante? ¿Una unidad USB espacial? Usted es una variable en una ecuación diseñada para evitar el colapso universal. Reprobé álgebra 2 veces. Beyla se mudó. Más cerca. Ella extendió un pequeño prisma que brillaba de color azul cuando lo pasó cerca de su brazo. La luz se intensificó. Patrones. Giró por el aire, geométrico y musical, como si las matemáticas sagradas intentaran irrumpir en la danza interpretativa. Allí. Ella dijo en voz baja: «Ese es el código armónico. Está respondiendo a la proximidad. Eso significa que otros también pueden rastrearlo». Arthur levantó un dedo. «Sobre eso, tú mencionó que alguien quiere borrarme. ¿Podemos volver a ese horrible detalle?» Beyla sintió. «La concordia refuerza la estabilidad. Ven el pulso de anclaje como desestabilizador. Demasiado viejo, demasiado poderoso, demasiado impredecible. No quieren que se despierte. Entonces, cualquiera que lleve la llave es prescindible». «Bueno, eso es solo dandy», dijo Arthur. «¿Envían una carta severa o van directamente a la vaporización?» «Depende. En su estado de ánimo. Últimamente, ha sido más cinético. Como si fuera convocado, el barco». La consola sonó. Trayectoria del objeto entrante hostil. Llegada estimada. 90 segundos. La cabeza de Arthur dio vueltas. «Mejor que sea una metáfora». «No». El barco dijo: «Pero puedo hablar en metáforas si eso ayuda. Debo compararlo con la implacable marcha de tiempo». Beyla ya estaba en los controles. Correa adentro. Arthur buscó un asiento con picos mínimos, esquinas afiladas o temor existencial, y se acomodaron en uno. Cerca de la parte trasera. El arnés se cerró a su alrededor como un abrazo de alguien que quería presentar una demanda después. Fuera. Espacio deformado.
El objeto perseguidor, un dron cazador Concordia con forma de medusas con púas, lanzaron una ola de minas tachón delante de sí mismas. El segundo. El pensamiento no esquivó tanto como reconsideró su posición en el espacio. El estómago de Arthur archivó brevemente para independencia. El barco giró. La gravedad se volvió traidora. Hit de batidos de Arthur. El techo y no bajó. Beyla accionó una serie de controles. Sus largos dedos bailando como si estuviera jugando un arpa invisible enojada. Un rayo de luz oscura comprimida salió disparado desde la cola del barco, interrumpiendo el dron. Sensores. Se tambaleó, luego se recuperó. Le siguió otro pulso. Este falló. No podemos razonar con ellos. Arthur gritó. No negocian con anomalías, respondió Vila. No soy un anomalía. Apenas estoy calificado para arreglar una máquina de café. Exactamente. El dron encendió una red de filamentos cuánticos que se extendían en el espacio como hilos de relámpagos congelados. El segundo pensamiento. Retorcido, inclinado y paloma. Un filamento rozó el casco y provocó que las luces se apagaran. Parpadeo. Arthur sintió una fuerte sacudida detrás de sus ojos, como si alguien le hubiera golpeado cortésmente el tronco encefálico. Barco Beyla. Llamado. Escudos al 62% respondió. Estado de ánimo profundamente molesto. Siento que Arthur. Murmuró. La nave pasó por debajo de un campo de asteroides hecho completamente de pensamientos fosilizados. Arthur no preguntó. Y estalló en una bolsa de radiación iónica sin blindaje. El dron lo siguió pero más lento. Ahora, dijo Beyla, ella la presionó. Palma un panel que respondió solo a una firma biográfica de Lauren. Una oleada de energía construida detrás de ellos. Arthur apretó cada parte de su cuerpo que podía apretar. La nave saltó, no al hiperespacio, no. A través de un agujero de gusano, hacia Side Time. Por un momento, Arthur vio versiones de sí mismo. En otras líneas de tiempo. Un panadero calvo con 12 brazos, un pirata enamorado de una medusa. Un botonista con un volcán mascota. Entonces pasó. Emergieron al silencio. Estrellas. Tarareaba como viejos discos. El dron se había ido. Arthur exhaló. Eso fue horrible, dijo. Tendremos que hacerlo de nuevo, dijo Vila. Arthur se desplomó. Genial. Podemos al menos detenernos en algún lugar para comer de verdad. Creo que ese batido me dio una segunda lengua. Bien, dijo Vila. Pero no tenemos mucho tiempo. El pulso está despertando. Y eso es malo. Lo es todo, dijo. Arthur parpadeó. Correcto. Totalmente reconfortante. Arthur soñaba con una alfombra. No cualquier alfombra. Pero el tipo cálido y suave que su abuela solía instalar en un ataque de rebelión contra los pisos minimalistas modernos. En su sueño, estaba boca abajo, con los brazos extendidos como un contorno de tiza, murmurando algo sobre la ética de gobernanza basada en alfombras. Entonces, el barco golpeó turbulencias. La alfombra de ensueño se disolvió en un pasillo giratorio y un panel de pared muy real que se presentó en la cara de Arthur con toda la gentileza de un burócrata con un rencor. Gimió, se dio la vuelta e inmediatamente fue recibido por una voz que sonaba divertida y completamente hecha con su existencia. Babeaste por dentro, o dijo el segundo pensamiento. Buenos días para ti también, Arthur. Murmuró, secándose la cara y entrecerrando los ojos ante los patrones de luz fluctuantes sobre él. O a la hora que sea cuando estés perdido en un subespacio emocionalmente inestable. Siempre es martes en alguna parte, el barco. Respondió. A Beyla le gustaría que estuvieras consciente y vistiendo pantalones, preferiblemente en ese orden. Arthur parpadeó. ¿Por qué estamos siendo perseguido de nuevo? ¿O es solo una nueva forma de abuso matutino? Tampoco, vino el de Beyla. Voz desde el intercomunicador. Estamos aterrizando. Eso lo despertó más rápido que el miedo a la escasez de café. Tropezó hacia él. Bridge, poniéndose las botas y la camisa en el proceso, casi tropieza con un dron de mantenimiento que parecía personalmente ofendido por toda su existencia. Cuando llegó, Beyla estaba al timón, con los ojos fijos en la masa arremolinada fuera de él. Ventana gráfica. ¿Qué es eso?, él preguntó. Ravenshallow, una luna orbitando el núcleo colapsado de la antigua estrella Boren.
Cambia de forma en función de las firmas emocionales de quienes aterrizan. Ahí. Arthur parpadeó. Lo siento. ¿Dijiste que la luna es emocionalmente reactiva? Sí. Genial, genial, genial. Y. ¿De quién fue la idea de aterrizar aquí? Solo para saber a cuál de nosotros perseguir cuando esto inevitablemente salga mal. Necesito. Recupera algo de las ruinas, dijo. Un amplificador de señal conectado a la frecuencia de anclaje original. Sin ella, es posible que el pulso no reconozca su huella genética. Entonces, necesitas un diapasón galáctico y piensas, oye, vamos a... Visita la luna que hace berrinches a base de malas vibras. Es el único lugar que aún está intacto, dijo Beyla. Y. Además, es mayormente estable. A menos que mientas. ¿Mentir? Arthur dijo que el terreno reacciona a verdades tácitas. Si intentas ocultar algo, la nariz hueca, Arthur se sentó. Abajo. ¿Estás seguro de que no es solo un planeta terapéutico disfrazado? No, dijo Beyla, pero usa el cinturón de seguridad. Ellos. Descendió a través de densas nubes que parpadeaban con relámpagos estáticos. El barco tarareó nervioso al entrar en él. Atmósfera. Apareció la zona de aterrizaje. Al principio, un valle sereno con colinas vidriosas y árboles que parecían congelados. Humo. Entonces Arthur pensó en un incidente vergonzoso de la infancia relacionado con el queso y una ciencia fallida. Justo, y todo el paisaje convulsionado. Una colina cercana se convirtió en una depresión de sillas derretidas. Está bien, él. Dijo. Me está leyendo. Eso es genial. Totalmente bien. Te adaptarás, dijo Vaya. Saltando por la rampa una vez que tocaron tierra. Arthur siguió el suelo bajo sus pies haciéndose débil y blando. Ruidos como si estuviera tratando de no juzgarlo en voz alta. Caminaron hacia una torre en ruinas que parecía más soñada. ¡Qué construido! Beyla lo escaneó con un dispositivo de mano con forma de libélula atrapada en medio del pánico. Arthur miró. Alrededor. Los árboles zumbaban. Uno de ellos susurró su nombre en un tono que le hizo sentir que le debía dinero. Este lugar está vivo, murmuró. Es un campo de eco, ella respondió, recuerdos. Estratificado en estratos geológicos. Estarás bien mientras no pienses en ello. Tropezó con una roca con la forma de la nariz de su maestra de matemáticas de 8º grado. Demasiado tarde. Dentro de la torre, la temperatura. Caído. Las paredes no estaban hechas de piedra o metal, sino de páginas. Capas de escritura superpuestas en un idioma Arthur. No lo reconocí, pero de alguna manera entendí lo suficiente como para tener dolor de cabeza. Supongo que se supone que no debemos tocar. ¿Cualquier cosa? Preguntó. Correcto. Especialmente no las inscripciones. Algunos de ellos son. Sigue activo. Arthur mantuvo las manos calladas, en su mayoría, excepto por un extraño orbe que se parecía exactamente al pomo de la puerta de su antiguo apartamento en la estación Luna. Cuando lo tocó, él. Toda la habitación ondulaba como un estanque perturbado. Se formó una sombra en la esquina. Eso. Parecía Arthur, pero más alto, mejor postura, un poco presumido. Vale. No. Arthur dijo. Nop. 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 No te involucres, advirtió Vila, sin levantar la vista. ¿Cómo sabes sobre mi postura? Eres tú, o más bien una versión de ti. Esto. El lugar no solo reacciona, refleja. Debes concentrarte. ¿Concentrarte en qué? ¿Sobre quién? Lo eres. Arthur miró fijamente a su presumido doppelganger. Le levantó una ceja de la manera exacta en que Arthur siempre odiaba. Cuando la gente le levantó las cejas. Cerró los ojos, respiró hondo y pensó en algo fundamental. Su viejo gato, Bigote, que una vez arrastró una tostadora a medio cocinar por la sala de estar como si fuera una presa. La imagen se estabilizó. La sombra se disolvió. Beyla lo estaba mirando ahora, no con su habitual irritación, pero algo más tranquilo. Asintió con la cabeza como si lo hubiera hecho a propósito. Ella sacó el refuerzo de un cristal pedestal en la parte trasera de la habitación. Era un extraño dispositivo que zumbaba débilmente, con forma de diapasón diseñado por un romántico. Ella se dio la vuelta para irse, pero la torre no había terminado con ellos. La salida. Se había ido, reemplazado por un pasillo que no habían visto. ¿Es eso nuevo? Arthur preguntó. Sí, dijo Vila. Quiere que vayamos más profundo. Bueno,
Eso nunca es malo. Firma, murmuró Arthur. Siguieron el pasillo. Las paredes se hicieron más estrechas. Las luces se atenuaron. Arthur escuchó susurros. Nuevamente, esta vez repitiendo una frase en bucle. No te vayas todavía. No te vayas. Todavía. ¿Qué quiere? Él susurró. Resolución. Eso es vago y profundamente inconveniente. La sala se abría a una cámara con una piscina resplandeciente en el centro. Reflejado en la piscina no eran sus caras, sino escenas. El primer recuerdo de Arthur. Velas. Último adiós. Momentos envueltos en arrepentimiento y añoranza. Jugando en repetición. Es un umbral, dijo en voz baja. Tenemos que dejar algo atrás. Arthur la miró. ¿Qué te vas? Miedo. Él asintió. Me iré. Sarcasmo. La voz del barco crujió a través de un panel distante. Mentiroso. Arthur suspiró. Está bien, me iré. Hola. Él dio un paso. Hacia la piscina. Brillaba más brillante, más cálido, luego parpadeaba, y la cámara parpadeó. Estaban de vuelta en la superficie. Arthur miró a su alrededor. ¿Sucedió eso realmente? Sí. Nunca voy a. ¿Comprende esta luna? No, dijo ella, pero apenas sobreviviste. Se volvió hacia Beyla. Ella sonreía solo un poco. La siguiente parada, preguntó, ella levantó la booster, el nexo del archivo. Y después de eso, sus oídos se crisparon. Después de eso, nosotros. A ver si el Galaxy está listo para ti. Arthur frunció el ceño. ¿Qué pasa si no estoy listo para eso? Demasiado tarde, dijo. Y luego él. Mon misericordiosamente se quedó callado. Arthur tenía preguntas. La mayoría de ellos comenzaron con ¿por qué? Terminó conmigo, y en algún lugar en el medio incluía frases como galáctico. Cifrado, lunas emocionales, una clave genética involuntaria. Pero durante las últimas 2 horas, se había estado conteniendo a favor de la supervivencia, lo que parecía un intercambio razonable. Ahora de pie en el puente de la. Pensándolo bien, con una barra de proteína medio derretida en una mano y un amplificador de señal antiguo vibrando suavemente en él. Otro, decidió que era el momento. ¿Podemos volver a la parte en la que aparentemente soy vital para la estructura? ¿Coherencia de la realidad? Dijo, porque siento que alguien en algún lugar cometió un terrible error administrativo. Beyla, inclinada sobre la consola, no miré hacia arriba. El pulso no comete errores. Busca resonancia. Correcto. ¿Y yo soy qué? ¿Un tuning? ¿Tenedor con ansiedad? Algo así, dijo, presionando su palma contra el disco de navegación. El barco ajustó su trayectoria con un suave zumbido crítico. Arthur caminó. Este ancla pulsa. ¿Qué sucede si se despierta y no le gustó? Entonces no se activa. La secuencia falla. Eso suena bien. Vamos. Haz eso. Fallar suena encantador. Si la secuencia falla, dijo Beyla, finalmente. Mirándolo, la tregua galáctica se derrumba, cientos de sistemas entran en guerra y varios planetas pueden desarrollarse. Sistemas tributarios inteligentes. Arthur miró fijamente. Estás inventando el último. Realmente. Ojalá lo fuera. La consola emitió un pitido. Acercándose al nexo del archivo, el barco anunció, preparado para no impresionarse. No ha tenido visitantes desde que el tiempo olvidó registrarse. A través de la ventana de visualización, surgió una estructura, flotando en órbita. Alrededor de una enana roja moribunda. El Nexus no parecía una biblioteca. Parecía una migraña esculpida a partir del colapso. Geometría. Formas plegadas sobre sí mismas. Pasajes desafiaron la física. Y. La bahía de atraque aparecía y desaparecía dependiendo de dónde te encontraras. Arthur frunció el ceño. Creo que solo me guiñó un ojo. Trate de no tomarlo como algo personal, dijo Beyla. Una vez insultó mi corte de pelo en 7 idiomas. Atracaron solo con interferencia espacial menor y un momento alarmante en el que Arthur existió brevemente en 2 ubicaciones simultáneamente. La IA del barco declaró que sus moléculas ahora eran significativamente más identificables. Dentro del archivo, el aire. Me sentí opcional, no ausente, solo cortésmente indiferente a respirar. Las paredes. Brillando con tinta sensible, las oraciones se reescriben a sí mismas en tiempo real. Un pasillo torcido a la vista, acompañado
por un pequeño orbe flotante con un rostro grabado en permanente exasperación burocrática. Bienvenido, decía, indique su propósito, designación e inseguridad más profunda. Hola, respondió Arthur. Soy Arthur. Estoy aquí para no destruir la galaxia, y yo. A veces mienten sobre leer los términos y condiciones. Aceptado. El orbe dijo, sígueme. Beyla asintió. Quédate cerca. El archivo tiende a vagar. Espera, ¿deambula? No el edificio, el concepto. De ella. Arthur abrió la boca, la cerró y siguió caminando. Ellos pasaron. Cámaras que hacían eco de pensamientos en lugar de sonido. Una habitación le gritó el monólogo interno de Arthur hasta que él. Me disculpé con una planta en maceta. Otra proyectó versiones alternativas de la historia basadas en decisiones menores, incluida una profundamente inquietante en la que inventó la religión basada en la tostadora. Finalmente, llegaron a una cámara forrada de espejos. Hecho de memoria. En el centro, un pedestal ponderado y una parte superior un núcleo esférico. Ese es el corazón Nexus, dijo Beyla. Pon tu mano sobre ella. ¿Por qué brilla como si conociera mi historial de navegación? Está reaccionando a tu proximidad. Arthur dio un paso al frente. Cuanto más se acercaba, más fuerte latía su corazón. Miró a Beyla. ¿Estás seguro de esto? No, dijo ella. Pero es la única manera. Él se acercó. En el momento en que sus dedos tocaron la esfera, la habitación se hizo añicos silenciosamente sin vidrio. Oh ruido. Solo cambia. Luz doblada hacia adentro. El tiempo bostezó. Y de repente él se encontraba en un vasto campo silencioso bajo un cielo de estrellas parpadeantes. Sola. Una voz, no. Beylas, habló dentro de su cabeza. Tú llevas el hilo. ¿Entiendes? La carga. No, dijo Arthur en voz alta. Pero tengo bocadillos. Las estrellas de arriba. Cambió a patrones, recuerdos, ecos, guerras, paz, rostros que él no conocía, pero de alguna manera reconocido. Una mujer que se parecía a Beyla, pero mayor. Un hombre con su ojos pero no su nombre. Un niño nacido con hijos gemelos sosteniendo un colgante de plata. Con forma de onda de pulso. Tú eres la cerradura, dijo la voz. Y la llave. Eso es realmente ineficiente, murmuró Arthur. Pero sigue. Debes elegir despertar el ancla. ¿Lo harás? Arturo. Dudo. ¿Puedo leer el manual primero? Silencio. Luego lentamente el cielo. Convertido en un solo pulso de luz. Él lo alcanzó. Sin lógica, solo instinto. Su mano se cerró a su alrededor. La visión terminó. Estaba de vuelta en el archivo. Beyla. Se paró frente a él, expresión ilegible. Te fuiste por 3 segundos, dijo ella. Se sintió más largo, dijo. Respondió. Además, el ancla está despierta ahora. El orbe de antes flotaba a la vista. Felicitaciones, has desestabilizado con éxito 16 facciones políticas. Por favor, salga con calma. Beyla parpadeó. Ellos lo sintieron. Todos ellos, respondió el orbe, prepárense para indignación diplomática y al menos una danza de guerra interpretativa. Arthur se volvió hacia Beyla. Entonces, ahora somos fugitivos. Técnicamente, dijo, amenazas simbólicas. Al control institucional. Genial, dijo Arthur. ¿Las amenazas simbólicas se vuelven dentales? El orbe brillaba rojo. Seguridad acercándose. Recomiendo bromas evasivas. Y salida rápida. Corrieron de regreso a la bahía de atraque mientras partes del archivo se reconfiguraban vagamente. Pasillos acusatorios. El segundo pensamiento estaba listo, su rampa abierta como un lengua impaciente. Arthur se zambulló adentro. Vámonos antes de que este edificio se convierta en una metáfora de las malas elecciones de vida. La nave se separó. El archivo desapareció. Detrás de ellos en un abrir y cerrar de ojos. Beyla se desplomó en su asiento. Lo hiciste, dijo ella. Despertó el ancla. Genial, dijo Arthur, abrazándose. ¿Y ahora qué? El barco. Contestado. Ahora, decía, lidias con las consecuencias. Arthur estaba teniendo problemas para recordar cómo comenzó su semana. Estaba bastante seguro de que se trataba de una máquina expendedora atascada, una rodilla magullada. Y una conversación con una llave inglesa sobre el significado de la vida.
Ahora estaba observando un enfrentamiento diplomático en la órbita de un gigante gaseoso con forma de padre desaprobador. La vida se había intensificado. El segundo pensamiento flotaba silenciosamente en una zona neutral, rodeada por una docena de barcos de al menos 6 especies. Cada uno. Una transmisión cada vez más pasiva-agresiva comunica sobre contención, preservación de la galaxia, orden, y un memorando que simplemente decía, te dijimos que no lo tocaras. Arthur se sentó a la mesa en la cámara central del barco, girando una cuchara entre los dedos y mirando por completo. Poco impresionante. No creo que esté hecho para esto, dijo. Solo soy un tipo que una vez se electrocutó con una tostadora y se disculpó con ella. Beyla no levantó la vista de la pantalla holográfica de él. Cuadrícula diplomática. Has despertado una señal latente desde los días del Tratado Allen. Llevas un código de resonancia. Eso estabiliza la conciencia interna de la especie. Eres más que un chico. Arthur asintió. Correcto. ¿Y tú eres? Más que un extraterrestre soñador de orejas largas con pómulos emocionalmente reprimidos. No sé qué significa eso. Dijo Vaya. Pero gracias, el barco intervino. Están pidiendo una cumbre. Todos los representantes exigen reunirse. La anomalía. Arthur se encorvó. ¿Necesito usar pantalones para esto? Sí, Beyla-en, dijo el barco al unísono. En la cámara neutral a bordo del crucero diplomático del Concordia, un opulento barco flotante. Geometría que olía débilmente a ozono y ego tostado, Arthur se enfrentó a ellos. Embajadores, científicos, guerreros y al menos una entidad que se comunicó exclusivamente a través de matemáticas basadas en olores. Cada uno exigió respuestas. Cada uno miró. Él como una falla en el gran código. Se aclaró la garganta. Entonces, hola, soy Arthur, mecánico a tiempo completo, elegido a tiempo parcial, gran fanático de la paz, también. Sándwiches. Silencio. No pedí nada de esto, pero he visto lo que él. Anchor Pulse puede hacer. No es un arma. Es un sentimiento, una transmisión, un recordatorio. Esa existencia no se trata de control o dominación. Se trata de conexión. Pequeño embajador hecho completamente de esferas transparentes dejó escapar un gorgoteo que se tradujo en definir conexión. Arthur se encogió de hombros. ¿Alguna vez compartiste un momento tranquilo con alguien que hace que tu caos se sienta como música? El embajador parpadeó. No. Bueno, te estás perdiendo. El delegado de Ayaren dio un paso al frente. Velo. Superior, regio, distante, ligeramente juicioso. Has alterado un sagrado equilibrio. Imprudentemente, Arthur se enderezó. Tal vez, pero tal vez él. El equilibrio necesitaba un batido. Más silencio. Entonces se puso de pie el embajador hecho de luz cambiante. El pulso resuena incluso. Ahora, a través de canales que durante mucho tiempo creímos perdidos. Otro habló. Estamos soñando.